Pues vamos a ver un tema, hermanos, que se llama el peligro de malinterpretar las cartas. El peligro de malinterpretar las cartas. Y vamos a ver en esta clase las partes finales de Segunda de Juan y de Tercera de Juan. Así que les voy a pedir que abran ahí la Biblia en Segunda de Juan 1:12 y en Tercera de Juan 1:13. Segunda de Juan 1:12 y 13 y Tercera de Juan 1:13 al 15. Terminan muy similar, por eso vamos a estudiar estas dos partes a la vez. Cuando lo tengan, me dicen ya lo tengo. Sí, 2, 3, sí. Sí, 2, 3, sí. ¿Ya se escucha? Ya, ¿verdad? Ok. Vamos a leerlo. Segunda de Juan 1:12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no quiero hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Ahora Tercera de Juan 1:13. Dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Quisiera empezar preguntándoles, ¿cuántos llegaron a mandar cartas en alguna ocasión? Levanten la mano. Si han llegado a mandar cartas escritas, ¿verdad? No a computadora. ¿Sí? Escritas a mano. Ahora les pregunto, ¿es un medio efectivo de comunicación? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Sí? Fíjense que la segunda y tercera carta son cartas de las más pequeñas en la Biblia, y no tanto porque no hubiera más que escribir, ahí lo leímos, dice que tenían muchas cosas que escribir, sino porque querían tratar asuntos de forma personal. Entonces, tanto la segunda como la tercera carta expresan que tenían más cosas que escribir y manifiestan la intención de escribir más. Y si nosotros analizamos la forma de predicar de los apóstoles y la forma de escribir, pues escribían de forma larga o de forma amplia. En Hechos capítulo 20, si me acompañan, por favor. En Hechos capítulo 20 estaba predicando ahí el apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 7. Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo. ¿Cuántos se duermen en la predicación? ¿Sí se duermen? A veces, ¿verdad? Dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, ¿usted cree que Pablo predicaba mal? Pero de todos modos nos dormimos, ¿verdad? Son los sueños santos que dicen. Dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. ¿Cuánto predicó el apóstol Pablo? Una noche completa. Y sin sermón, y sin guión. No sé si tenía guión.
La Biblia no dice, pero había mucho que aprender. Seguramente les preguntaban ahí al apóstol Pablo y él respondía y se alargaba. Y si comparamos las cartas de Juan, la segunda y la tercera, con el libro de Romanos, pues es una carta muy chica, ¿no? La segunda y la tercera. Y Romanos es un libro que se escribió largamente y de forma sistematizada. Y Juan, por ejemplo, también escribe el libro de Apocalipsis y escribe ampliamente. O sea, es largo el libro de Apocalipsis. Sin embargo, en la segunda y la tercera carta de Juan, no quiso escribir más. ¿Por qué cree usted que no quiso escribir más? ¿Mandé? Quería ir de forma personal y hablar, ¿verdad? Cara a cara, dice ahí. Vamos a ver algunas cosas. Bueno, vamos a ver 2 puntos que pueden ser causa de no escribir más. Y una es porque siempre es más fácil resolver los problemas de forma personal que por carta, ¿verdad? A veces por carta o por mensaje, como ahorita nosotros, se hacen más largos los problemas. Ahora, en la actualidad, cuando nosotros escribimos, yo no sabía, pero yo creo que ustedes seguramente sí, hay reglas de escritura, ¿verdad? Cuando mandas un mensaje o una carta, por ejemplo, si mandas un mensaje de texto y pones letras mayúsculas, ¿qué significa? Enojado, agresivo, gritando, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Ok. Y si escribes con negritas, significa que es algo importante, ¿no? Ahora, en la actualidad, existen los llamados emojis. ¿Sí saben lo que son los emojis? Algunos a lo mejor no, pero los emojis son unas caritas que salen ahí en los celulares cuando estás escribiendo y hola y pones una carita. Puedes poner una cara de enojado y significa que tu hola no es muy agradable, o una cara alegre. ¿Cómo creerían que la Biblia se interpretara si tuviera emojis? ¿Qué les parece? ¿Sería más fácil? A veces estamos indagando la palabra original, el texto griego o hebreo, y en el texto griego o hebreo se nota cuando es una expresión o una palabra que va cargada de un efecto enojado o de algo alegre o de una diferente o de diferentes sentimientos. Entonces, si la Biblia se hubiera escrito con emojis, pues quizás para algunos sería más fácil, ¿verdad?, interpretar. Ah, mira, aquí el apóstol estaba enojado. Ah, mira, Jesús cuando volcó las mesas no lo hizo riendo, ¿verdad? Estaba molesto. Así que ahora cuando interpretamos la Biblia debemos de usar el contexto y las palabras en el original para ver con qué actitud estaban escribiendo, si era con una actitud de reproche o con una actitud de gratitud, o si estaban hablando fuerte o despacio. Fíjense, vamos a Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6. Dice, Gálatas 6:11. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En otras versiones dice aquí el apóstol, mirad que os escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes, con signos de admiración. ¿Por qué usa esta expresión el apóstol? Porque lo que está diciendo es algo de suma importancia. Dice otra versión, esta parte la escribí yo mismo. Fíjense que les escribo esto con letras bien grandes, así como diciendo, pongan atención.
Fíjense lo que les estoy escribiendo, esto es muy importante. Y de esta manera los apóstoles o los escritores de la Biblia realzaban o recalcaban en algo con el fin de que pudieran explicarse de forma correcta. Fíjense que ahora hasta podemos mandar mensajes de audio, ¿verdad? Algunos que les da flojera escribir o que nos da flojera escribir, decimos, no, pues es mucho lo que voy a escribir, mejor un mensaje de audio. O podemos mandar mensajes de video, ¿sí o no? De repente te escribe tu esposa y te manda un mensaje de video y te dice, mira, ya estoy cocinando, amor, ya, nada más está la comida lista para que tú llegues. Y como para que se abra el apetito, te manda un mensaje de video. Pero en el tiempo de los apóstoles, no. Mandaban una carta y tardaba en llegar. Y muchas veces los malinterpretaban. Entonces, ahí el apóstol dice, miren dice ahí la versión, la Reina Valera, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Porque él quería enfatizar la gracia de la ley. Y él usó esta expresión para poder explicarles a través de su carta. Pero algunos asuntos se tienen que resolver de forma personal. Primera de Corintios 4:18, por favor. Entonces, ¿por qué no escribió la carta más larga, Juan? Ni la segunda ni la tercera. Bueno, una de las cosas es porque quería seguir enseñándoles de forma personal. Primera de Corintios 4:18 dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Entonces, aquí el apóstol Pablo les dice, voy a ir pronto, así como Juan les dijo también, vamos a platicar cara a cara y vamos a resolver los problemas. Entonces, igual en la actualidad, pues sucede algo muy parecido. A veces mandamos mensajes, pero a veces decimos, esto lo vamos a resolver cuando llegue a casa, vamos a platicar. Y se evitan malas interpretaciones. Imagínate qué sucede cuando tu esposa o tu esposo te manda un mensaje largo, ¿verdad? A veces mandan mensajes largos y ahí hasta se tardó en descargar. Y tú le ves todo lo que dice y le contestas, ok. O tu novia, o tu novio, o tu amigo. ¿Qué crees que piense la persona que le contestaste ok? Te vuelve a escribir y te pregunta, ¿estás enojado? ¿O estás enojada? ¿O te encuentras bien? ¿Por qué? Porque a veces es necesario platicar cara a cara y ya tú le contestas, mira, ahorita que llegue platicamos, para que no se haga esto más grande, ¿no? Segunda de Corintios 13, versículo 1. Yo creo que entonces ahí el apóstol Juan dijo, tengo más cosas que escribirles, pero mejor cuando vaya vamos a platicar. Vamos a ver y vamos a resolver estos problemas. Segunda de Corintios 13, 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. ¿Con qué tono estaría hablando ahí el apóstol? Estaba medio enojado, molesto, pero él dijo, no, ¿saben qué? Ya, voy a ir otra vez y por boca de 2 o 3 testigos vamos a decidir todo asunto. Entonces es más fácil resolver un problema de forma personal que por mensaje, ¿verdad? Es más fácil.
Pero también existe otro problema a la hora de que escribimos una carta, que es que nos pueden malinterpretar. ¿Te llegaron a malinterpretar? ¿Tú que escribiste alguna carta alguna vez? A lo mejor tuviste que volver a mandar otra y dijiste, es que eso no fue lo que te quise decir. Aparte de que tenemos que leer completamente la carta. Fíjense que hay una anécdota de un padre que recibió una carta de su hija. Ella estaba estudiando en la ciudad y se estaba hospedando con una tía, hermana de su papá. Entonces en la carta le platicaba que mientras estaba en la escuela, la chica estaba estudiando, mientras estaba en la escuela, le informaron que la casa de su tía se había quemado y que ella había recibido información de que las personas que estaban dentro de la casa se habían muerto. Entonces ella le mandó una carta a su papá y le estaba contando esto. Cuando el papá estaba leyendo de que se habían muerto todos los que estaban en casa, subió a su coche y viajó hasta la casa de su tía donde se encontraba su hija también. Y él pensaba que cuando él llegara iba a encontrar un funeral. Sin embargo, cuando llegó vio a su hija y a su tía y a toda la familia cenando. Pero él ya iba preocupado, ya estaba angustiado por la noticia que había leído por parte de su hija. Pero cuando los encuentra de esta forma, le dice, hija, pero tú me dijiste que había muerto toda la familia. Entonces le dice la hija, papá, ¿leíste toda la carta? Me dijo, no, pues no, con tan semejante noticia, pues yo lo que hice fue tomé el coche y viajé. Le dije, papá, yo te decía que cuando llegué a la casa me di cuenta que había sido la casa de unos vecinos y no la casa de mi tía. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Que el papá no leyó completa la carta. Y esto sucede muy a menudo en la Biblia, que cuando no se lee de forma completa se malinterpreta la Biblia. ¿Sí o no es muy común? Es un error muy común. Cuando no leemos la Biblia de forma completa, podemos malinterpretarla. Por eso también el apóstol escribió segunda y tercera de Juan de forma muy breve, porque corría el peligro de que lo malinterpretaran. ¿Sabía usted que en la actualidad existen infinidad de religiones, sectas, asociaciones religiosas y denominaciones que se basan en la misma Biblia? Nosotros usamos generalmente la Biblia Reina Valera 1960, pero los adventistas también la usan, los mormones también la usan, y etcétera, ¿no? Hay una infinidad de personas que usan la misma Biblia. ¿Por qué hay tanta diferencia entre sus liturgias o sus cultos si la Biblia es la misma? ¿Se han preguntado eso? A lo mejor le van a hacer esa pregunta alguna vez. Oye, pero si usan la misma Biblia, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La malinterpretación. No todos lo usan de forma correcta. Por ejemplo, los unitarios. ¿Sí saben quiénes son los unitarios? Los que creen que nada más, los que no creen en la Trinidad. Y dicen, Jesús es Dios y el Padre es Jesús, pero en forma de Padre. Y el Espíritu Santo es Jesús, pero en forma del Espíritu Santo. Y ellos usan la misma Biblia, la Reina Valera 1960, sin embargo no la interpretan correctamente. O por ejemplo los hermanos que usan himnarios y no aplauden. Tengo amigos que usan himnarios y que no aplauden. Y una vez le estaba platicando con un pastor y él es un pastor muy estudioso de la Biblia. Entonces le dije, oiga pastor, usted es muy estudioso. Le digo, ¿por qué si sabe que se puede aplaudir y tocar con instrumentos, etcétera, por qué no lo hacen? Y él me dice, es que pesan mucho las tradiciones en el movimiento donde yo estoy.
O sea, ahí sí usa la misma Biblia, pero las tradiciones pesan mucho. Si los ancianos o el concilio dice que no debe de haber batería, pues no la usan. Pero por otro lado también están las doctrinas de la supergracia o las doctrinas liberales que permiten hacer de todo. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Porque no estudian seriamente las Escrituras. Miren qué dice 2 de Pedro 3:15, por favor. 2 de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora, por el Espíritu Santo, nosotros podemos tener una iluminación, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Nos guía a toda la verdad, nos enseña el sentido de las cosas. Sin embargo, muchos malinterpretan la palabra porque no tienen la guía del Espíritu Santo ni tampoco usan las herramientas que hay para el estudio. Hay cosas difíciles de entender. No todo es sencillo en la Biblia. Aunque la Biblia no es de interpretación privada, dice la misma Biblia, la misma palabra, esto quiere decir que todos las podemos entender. Sin embargo, hay partes que requieren más estudio. La semana pasada, un hermano me preguntaba sobre, ya ve que la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto, ¿verdad? Pero luego la Biblia habla de que con Moisés habló Dios cara a cara. Entonces, ya son cosas que hay que detenerse a estudiar, ¿verdad que sí? Ya no puede ser algo así de rápido. Por ejemplo, ese texto de Romanos que dice que el Señor amó a Jacob y aborreció a Esaú, ¿verdad? Bueno, para entender bien eso hay que leer todo Romanos. No es que alguien lo lea, lo agarre así, saque el texto y se pueda interpretar de una forma sencilla. Entonces, sí, la Biblia es entendible y con la ayuda del Espíritu Santo podemos estudiarla, pero hay cosas que sí pueden ser malinterpretadas. Dice allí, 2 de Pedro 3:16, las cuales los indoctos, esto significa los ignorantes, o que no han sido instruidos, o que les falta estudio, y los inconstantes, significa los vacilantes, los inestables, dice, tuercen, como también las otras escrituras. Y les voy a mostrar nada más un ejemplo de cómo tuercen la palabra algunas personas. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 20. Hay muchos ejemplos, pero vamos a ver uno. Romanos 5, 20. Fíjense que cuando estaba estudiando este tema, estaba viendo la importancia que tenían los copistas de la Biblia, que no podían comerse ni una coma, porque si a la Biblia le quitamos una coma, se cambia el sentido del texto. Vean que dice Romanos 5, les dije, ¿verdad? Bueno, vamos a ir primero a Romanos 8, 1, ahí adelantito. Romanos 8, 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación hay? Ninguna. Fíjense que antes, hace algunos años, tenía un amigo que me invitó a su iglesia
Entonces, de esa iglesia es de donde conocí a mi esposa. Entonces, cuando llegué, la vi por primera vez. Eso no es lo que les voy a platicar. Llegué y estaba el grupo de alabanza ensayando, tocando. Y luego la que estaba dirigiendo el grupo de alabanza se baja. ¿Me da cuenta? Era un espacio como este lugar más o menos, un poquito más chiquito. Entonces estaban ensayando todo bien y luego se baja y se va a la parte de atrás que daba a la calle, saca un cigarro y un cerillo. ¿Y qué creen que empezó a hacer? Empezó a fumar. Entonces yo me quedé así como, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Y luego me dijeron, no, es que no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fue de que, bueno, mi amigo ya estaba escuchando Casa de Oración, la sana doctrina. Entonces, pues, no aguantaron y se salieron. Pues esa iglesia siguió igual y sigue igual. Moni, mi esposa, que venía del mundo, tenía un mes de cristiana, se había convertido en un campamento, llegó a esa iglesia y se quedó sacada de onda. Fíjense, Moni, que no era cristiana. O sea, la gente del mundo entiende que los cristianos somos diferentes, ¿sí o no? O sea, si tú le dices a alguien del mundo, soy cristiano, y te ven con una cerveza, ¿qué te van a decir? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú no eres cristiano? O sea, la gente que no conoce a Dios, conoce esto. Bueno, pero esta iglesia basaba eso en este pasaje. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no le siguen leyendo, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo allí? Los que no andan conforme a la carne. Entonces, ¿para quiénes no hay condenación? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, eso es lo que sucede con las falsas doctrinas, nada más usan una parte de la Biblia. Ahora vamos a Romanos 5, 20. Este pasaje también lo usaban como una base de que podían hacer todo lo que quisieran. Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. ¿Ya ven? Decían ellos. ¿Ya ven? La gracia siempre está arriba. Tu pecado siempre va a estar por abajo de la gracia. Así que no importa lo que tú hagas, tú vas a ser salvo. Entonces, si tú llegabas a esa iglesia y tenías un amante, o si robabas en la empresa, o si hacías algo indebido, decían, ninguna condenación hay, no pasa nada, Dios te perdona. O sea, y si lo vuelves a hacer, de todos modos, no hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Bueno, pero entendemos que perdona a aquel que se ha arrepentido, y arrepentimiento es dejar de hacer lo malo. Ahora, ¿qué dice Romanos 6:15? Dice, ¿qué pues? Pecaremos porque, Romanos 6:15, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué dice allí? En ninguna manera. Entonces, en realidad la Biblia no tiene ningún error, ninguna contradicción, pero la falta de estudio hace que las personas tuerzan la palabra. Así que por eso es que se puede malinterpretar. Inclusive, fíjense, estando estudiando esta parte, vamos ahí a 1 Corintios 5:9. Algunas de las cartas que se escribieron fueron para corregir algunos malentendidos. 1 Corintios 5:9. Porque aunque los apóstoles escribían bien, muchas veces eran malentendidos o malinterpretados. Porque si, como les decía, si nos comemos o anulamos una coma, o si no
leemos bien, se puede perder el sentido de lo que se está leyendo. Fíjense que dice 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Saben qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Está haciendo una aclaración de una carta que ya había escrito. Pero nosotros estamos leyendo 1 Corintios, no 2 Corintios, ¿verdad? Lo que significa es que el apóstol ya había escrito más cartas con anterioridad. Pero como no todas las cartas que se escribieron son de inspiración divina, o sea, nada más las que están las que se consideran dentro del canon, pues es 1 Corintios, 2 Corintios. Pero a los corintios les mandó varias cartas y esta es una prueba, miren. Les voy a leer este pasaje en otra versión. La Biblia al día dice: por carta ya os he dicho que no os relacionéis con personas inmorales. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionen con personas que se entregan al pecado sexual. Entonces, esta carta, la primera carta de Corintios, es una corrección a una carta que antes había escrito el apóstol y que no lo habían entendido bien. Fíjense, versículo 10. Dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. Que en otra versión dice: pero en esta carta quiero aclararos, Biblia al día dice así, que no debéis relacionaros con nadie que, llamándose hermano, ¿verdad? En otra versión, Biblia lenguaje sencillo, dice: lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero no lo son. Entonces, esta primera carta de Corintios, en parte, fue una aclaración a una carta que se había escrito anteriormente. ¿Por qué? Porque hay un peligro de malinterpretar los escritos. Y como en ese tiempo todavía el apóstol vivía, entonces él mandó una carta y dijo: ya no se juntan con los fornicarios. Entonces ya no se querían juntar con los del mundo y ya querían dejar el trabajo, querían aislarse, hacer una comunidad aparte sin mezclarse con nadie, y Pablo les vuelve a escribir: no, yo lo que quise decir con la carta anterior es que no se junten con los que, llamándose hermanos, fueran así. De tal, si fuera de la forma contraria, pues tendrían que salir del mundo, ¿verdad? Vamos a ver otro caso, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dice 3:1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y fíjense en lo que dice Pablo: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. ¿Qué carta estamos leyendo? Filipenses, ¿verdad? Pero los filipenses recibieron más cartas. Nada más que solamente esta fue la que se consideró en el canon. ¿Por qué? Porque las cartas pueden ocasionar algunas confusiones cuando no se entiende bien, ¿verdad? Cuando no se estudia bien, cuando no se busca en el original. Entonces, si estuviera la otra carta que escribió Pablo a los filipenses, esta sería segunda de Filipenses, pero Filipenses no tiene ni primera ni segunda. Entonces, estos son uno de los motivos por los cuales se puede malinterpretar una carta, que no se lee bien, no se estudia bien, y por eso el apóstol Juan hizo estas cartas breves, porque quería tratar los temas de forma personal. ¿Ok? Y bueno, vamos a ir al final, al final ahí en tercera de Juan, capítulo 1, versículo
14. Así que cuando usted escriba un mensaje o una carta, aclárelo bien, para que no se malinterprete. Tercera de Juan 1, 14. Pero espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Versículo 15. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Bien, ¿a quién escribió esta carta el apóstol Juan? La tercera carta. La escribió a una persona que se llama Gallo. ¿Habrá algún gallo por aquí? ¿No hay ningún gallo? Y dice aquí, versículo 15, los amigos te saludan. Fíjense la importancia de que seamos amigos en el ministerio, en el servicio, es muy importante. Vamos ahora a Juan capítulo 15. Tenemos todavía 10 minutitos, a ver cuánto logramos avanzar sobre esto. Juan, capítulo 15. Si usted está sirviendo o quiere servir, siempre es importante la amistad. Después de algunos años que Jesús estaba con sus discípulos, les dijo esto que vamos a leer. Fíjense, Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta palabra amigo significa alguien cercano, significa una amistad. Y Jesús pasó de llamarles a sus discípulos siervos a llamarles sus amigos. Y les comentaba que es una parte muy importante en el servicio que los servidores podamos desarrollar una amistad. Ahora en el área de jóvenes, que es donde estamos desarrollando amigos y es bonito. Ahí hay un montón de jóvenes, ¿verdad? Y ahí, ¿por qué no se juntan con todos los demás? A ver, porque son amigos, ¿no? Se juntan con sus amigos, ¿ya ven? Pero es importante cuando ustedes sirvan, cuando ustedes se integren a una obra, que siempre procuren la amistad. Así como Juan le dijo a Gallo que era su amigo. ¿Por qué es importante? Porque esto hace que se pueda uno edificar de forma mutua. Estábamos en misiones hace unos años y nos tocó ir a una misión a Melaque, y la pareja con la que íbamos se volvieron nuestros amigos, fíjense. Estuvimos yendo allá, creo, como unos 5 o 6 años, como unos 5 años, y íbamos, pasamos de todo. En una ocasión nos accidentamos, fíjense, veníamos de Tecolotlán, bueno, por la Libre de Melaque, y en una vuelta nos accidentamos los 4 como amigos, ¿no? En otra ocasión veníamos mi esposa y yo solos y se nos quedó la camioneta, y ¿quién creen que fue por nosotros? Pues nuestros amigos, ellos. Entonces es importante que cuando sirvamos, o cuando a ustedes les toque servir, desarrollen esa amistad, porque eso hace que haya un mejor servicio a Dios. No podemos servir en la obra y estar peleados. Eso no se puede. No se puede. Porque llegas y no los quieres saludar, no te hablan bien. No, tenemos que ser amigos. Entonces, todos los del Instituto Bíblico deben de ser amigos, ¿verdad? Allá atrás. No solamente la playera, ¿verdad?
Y el Señor nos enseña esto. Con sus discípulos llegó a haber una amistad. Así que siempre que te toque servir, procura la amistad. Pero las amistades basadas en el temor de Dios. Fíjense el versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos. ¿Qué? ¿Cuál es la condición? Si hacéis lo que yo os mando. Tenía un amigo hace un tiempo también que dejó de ser mi amigo. ¿Por qué dejó de ser mi amigo? Porque se apartó de la palabra. Ahora, yo como su amigo traté de hacerlo volver, ¿verdad? Y mira, no hagas eso. En una ocasión trató de golpear a su esposa. Y ya le dije, ¿sabes qué? Esto ya está mal. Nada más porque eres mi amigo, si no yo te enfrentaba. Estaba más grande que yo. Y se ve que era de los pandilleros anteriormente. Pero sí le dije, mira, ya no podemos seguir siendo amigos. Si tú no quieres nada con Dios, le digo, y si vuelves a querer golpear a tu esposa, porque su esposa sí siguió siendo nuestra amiga, si vuelves a querer golpear a tu esposa, te voy a meter a la cárcel. Le dije, yo no puedo hacer nada, le digo, pero y ni ella puede hacer nada, pero está la policía y te vamos a meter al bote. Y pues, ni modo, ¿verdad? Uno no quiere eso. Pues, ¿quién quiere alejarse de sus amigos? Pero de repente los amigos toman un camino diferente. Nosotros no podemos seguir con ellos, porque dice la Biblia que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, al paso de los años, se volvió a Cristo, fíjense, y lo empecé a ver en la iglesia. Y le decía a mi esposa, oye, ¿tú crees que ya se arrepintió? Uno incrédulo, ¿no? Porque, bueno, no solamente fue eso, hizo un montón de cosas que para qué les digo, ¿no? Y me dijo, no, ya se arrepintió. Pues yo no estoy tan seguro, uno de incrédulo. Pero un día lo encontré, le dije, hola, ¿cómo estás? Me dice, bien, ¿y tú? Así medio agachón el brother. Bien, ¿y tú? Le digo, bien. Le digo, me da gusto verte aquí. Y le pregunto directamente, ¿ya te arrepentiste? Así. Y me dice, ya me arrepentí. Dije, qué bueno. Y volvimos a recuperar la amistad. Volvimos otra vez a recuperar la amistad. Y le dije, ¿sabes qué? Donde te quedaste, la prueba que no pasaste, por lo cual te alejaste de Dios, Dios te la va a volver a poner otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque se fue por cuestiones económicas. Le faltaba dinero y no supo aguantar en el Señor y se fue al mundo. Bueno, cuando vino después de un tiempo, otra vez el Señor, ¿qué creen que hizo? Lo volvió a pasar por lo económico. Y cuando estaba batallando, le dije, aguanta, ahora no te vayas a ir. Aguanta, brother. Y sí aguantó, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora pues ya hasta sirve al Señor. Ahora ya hasta están metidos, involucrados. Pero siempre es importante desarrollar esa amistad. En el ministerio, amistades basadas en la palabra de Dios. Amistades basadas en el temor de Dios. En el temor de Dios. Si nosotros tenemos amigos, que sean amigos que nos impulsen a caminar con Cristo. Que nos impulsen a seguir adelante. Que nos impulsen a cumplir los propósitos de Dios. Si hay algún amigo que te está jalando a hacer lo malo, ese no es amigo. Jesucristo dijo, ustedes son mis amigos si obedecen, si hacen lo que yo les mando. Y saben, Gallo era un amigo de Juan. Vean cómo empieza la tercera carta de Juan 1:1. Y es bonito tener amigos así, que han servido en el ministerio y que siguen sirviendo, y que podemos hablarnos, y que podemos exhortarnos, reprendernos con amor, ¿verdad? Dice 3 de Juan 1:1,
El anciano, que ya vimos esta palabra anciano, que significa presbítero, lo vimos en la segunda carta de Juan. A Gayo, fíjense cómo le dice, cómo lo describe, el amado. ¿A ti cómo te describirían? Pon tu nombre ahí. El anciano a tu nombre. Y luego te van a poner un calificativo. El codo, ¿verdad? El inconstante. El que nunca me saluda. O el que siempre llega tarde. Pero fíjense aquí, Juan. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Eran amigos y se amaban en la verdad, en el Señor. ¿Cómo vas a ser conocido por tus amigos? Bueno, si tienes que cambiar eso, pues hay que cambiar. Entonces, esta palabra amado significa apreciado, querido amigo, mi querido hermano. Así que piensa cómo te gustaría que fueras identificado. ¿Sabían que, no sé si sabían esto, pero con los sordos, el grupo que tiene Andrea, ellos, si estás con ellos, te identifican con alguna señal? Sí, ¿no hay ningún sordo aquí? No, ¿verdad? ¿Alguno del grupo de Andrea? No. Bueno, una vez me dijeron, ¿sabes cuál es tu señal? Y yo me quedé así, a ver, dime. Y ya me dijeron cuál era mi señal. Pero no era amado, fíjense. No era ni amado, ni santo, ni justo, era otra señal X. Dije, bueno, pues esa es la impresión que les he dado, ¿no? Y luego le dije, ¿cuál es la señal de mi esposa? ¿Y cuál es la señal de fulano de tal? Y ellos te identifican con una señal. Por ejemplo, si traen barba, una barba muy grande, te hacen la seña de barba, ¿no? O si algo te caracterizan. Y Gayo se caracterizaba por ser amado. Que esto nos pueda caracterizar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayude siempre a poder interpretarla correctamente. Que tu Santo Espíritu siempre nos guíe a toda la verdad. Aunque no podemos ver los sentimientos y las emociones con las que se escribió tu palabra, tu Espíritu Santo puede revelarnos. Y también podemos estudiar en las palabras originales para ver las formas en que fueron escritas, aún el énfasis que se le dio. Señor, ayúdanos a que no malinterpretemos tu palabra, Señor. Que podamos tener un temor reverente y no decir cualquier cosa, Señor. Más aquellos, Señor, que van a ser usados en la predicación, que tú puedas darles sabiduría, Señor, entendimiento, discernimiento, Señor. Que podamos trazar tu palabra correctamente, usarla bien, Señor. Y estudiando, Señor, tu palabra nos damos cuenta de Gayo, que era un hermano muy amado, un hermano que supo ser amigo, Señor, que supo trabajar con el apóstol Juan en comunión, en amistad, en unidad. Señor, ayúdanos que podamos ser amigos con los que nos toque trabajar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.